Hola, buenas noches a todos. Espero que se esté escuchando bien. Esta clase corresponde a la continuación de la unidad de decisiones de financiamiento de administración financiera eh, y va a quedar grabada, subida a la página de Drive, a la carpeta de Drive, a la cual tienen que solicitar acceso para poder ingresar, ¿sí? Este, Habiendo dicho eso, arranco directamente, ya que soy el único, me hago cargo para lo que estés viendo, los que estén viendo esto ex post, avisé a última hora del horario, así que por supuesto que no hay nadie conectado, así que voy a continuar directamente con la clase. Para cualquier consulta pueden realizarla durante clases, este jueves, el viernes hay clase de consulta, y si no, pueden escribirme por alguno de los medios disponibles, no hay ningún problema, ¿sí? Este, Hoy vamos a arrancar hablando desde mitad de la unidad con lo que es el modelo conocido como Modigliani-Miller, ¿sí? Ambos premios Nobel de Economía, entre otras cosas, receptores del premio gracias a este modelo. Por ahí Franco Modigliani les va a sonar de macroeconomía, autor de una de las teorías de consumo intertemporal más conocidas, conocida como ciclo vital. Y el otro es Merton Miller, más conocido por su participación en este modelo y otros modelos financieros, ¿sí? Lo que postula, lo que intenta explicar este modelo es lo que se conoce como la estructura óptima de capital de la empresa, ¿sí? Esto que estuvimos hablando nosotros, en todas las clases anteriores, qué proporción del conjunto de activos de la empresa se financia por fondos propios y qué proporción lo hace por deuda, ¿sí? Por dentro de lo que es pasivos, deuda financiera. Para ellos eh, se postulan algunos modelos, ¿sí? Y para su modelo se asumen algunos supuestos, como en todo el modelo económico, donde estos se pueden resumir en mercados de capitales eficientes. ¿Sí? Yo siempre comento en clase que los mercados de capitales son eficientes en términos generales, guardan algún nivel de eficiencia, donde la información es perfecta, no hay costos de transacción, que esto en la realidad no es cierto, definitivamente, y los inversores presentan conducta racional, con un estricto fin de lucro. No existe el impuesto a las ganancias, esto es para lo que sería el postulado inicial del modelo, después se va a levantar este supuesto y vamos a encontrar otro tipo de conclusiones. No hay costos de quiebra, ¿sí? No hay costos de agencia, ¿sí? ¿Se acuerdan la teoría de agencia? Donde estudiábamos los costos de agencia, que son aquellos costos que aparecen cuando los intereses de los directores y los inversores de una empresa, los accionistas, divergen, ¿sí? No existe spread de tasas de interés. Esto significa me puedo financiar y puedo invertir a la misma tasa, ¿sí? Es la misma tasa para todos, no hay tasa activa, no hay tasa pasiva. Y por último, la tasa de descuento es la misma tanto para empresas como para inversores, ¿sí? En la vida real esto definitivamente no es así. La tasa de interés a la que accede una empresa con forma societaria siempre es inferior, no siempre, pero en la enorme mayoría de los casos es inferior a lo que podría ser la tasa a la que accede un particular, una persona física, una familia. ¿Sí? Suele ser bastante menor. Pero bueno, son algunos de los supuestos que facilitan las conclusiones y las demostraciones de, de estos modelos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la proposición uno? Este modelo tiene varias suposiciones, ¿sí? Perdón, varias proposiciones. En ausencia de impuesto a las ganancias, el valor de una empresa, o sea, el valor presente de su flujo de fondos libres, descontado de la tasa WACC, o sea, el valor actual de esta empresa, es independiente de la estructura de capital de la empresa, dado que el rendimiento requerido sobre el capital aumenta con el apalancamiento, pero el peso de este es decreciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que da lo mismo una estructura de capital en la cual
la proporción del equity, de los fondos propios, es mayor o menor que la proporción que ocupa la deuda sobre el valor total de los activos. ¿Sí? No importa si estamos más financiados con patrimonio neto que con pasivo, o al revés, no importa, no es relevante, nada de esto afecta el valor actual de la empresa, ¿sí? Del flujo de fondos de esta empresa. Imagínense lo siguiente, para una empresa, el apalancamiento no afecta el ROA, el retorno sobre los activos ante los distintos escenarios futuribles, dado que el volumen total de activos no se ve afectado, ¿sí? Cuando hablamos de estructura de capital, no hablamos de aumentar o disminuir el volumen de activos, sino de cómo lo financiamos, si es aumentar o disminuir la relación pasivo sobre patrimonio o patrimonio sobre pasivo. Para un mismo nivel de financiamiento, un mayor endeudamiento provoca una reducción del patrimonio neto, por supuesto, lo que provoca un incremento sustancial del ROE ante un mismo resultado neto del ejercicio. En la clase anterior, yo les mostré un recuadro en el cual, frente a un mismo escenario de ventas, estar parcialmente financiado con deuda es más beneficioso en términos de retorno sobre el patrimonio, en términos generales también, que un escenario en el cual la empresa está financiada 100% con activos propios, ¿sí? Con fondos propios. El caso de tener un 100% de patrimonio neto. ¿Por qué pasaba esto? Porque la deuda genera intereses, los intereses disminuyen el resultado operativo después de impuestos de la empresa, pero ese resultado operativo menor, ¿sí? En realidad, el resultado, si después de impuestos queda el resultado neto, ese resultado neto menor se tiene que distribuir entre menos acciones, ¿sí? Porque hay menos patrimonio, que es el equivalente a decir menos acciones, eh, y estamos financiados con deuda. Entonces, lo que se pierde en el pago de intereses se compensa con con un resultado que se distribuye entre menos personas, por decirlo así. La torta es un poco más chica, sí, pero hay mucha menos gente. Entonces, hay más torta per cápita, vamos a decirlo así. Hay más utilidades por acción. ¿Por qué? Simplemente porque se genera este, esta reducción de las que se habla. Cambia esa relación, cambia la cantidad de acciones en circulación. Que el volumen de los activos operativos no depende de la estructura capital, que es uno de los postulados, representa que el bondi, que es el beneficio operativo neto después de impuestos, es agarrar el EBIT y restarle los impuestos, es idéntico en ambos casos, ¿sí? El resultado operativo de la empresa es independiente de la estrategia financiera de la empresa, de la estructura de capital de la misma. Bondi igual al resultado neto del ejercicio, cuando no hay deuda, cuando hay deuda no, son diferentes. Pero cuando no hay deuda, son idénticos, por lo que calculamos las utilidades por acción como resultado neto del ejercicio dividido acciones en circulación, ¿sí? En el caso de una empresa apalancada, esto quiere decir con deuda, se debe deducir del bondi los intereses de la deuda, ¿sí? Para llegar al resultado neto del ejercicio. Pero esto se compensa con los que me menciono. El resultado neto del ejercicio es menor, pero hay menos acciones en circulación, entonces las UPA terminan siendo mayores. La diferencia entre una empresa apalancada y una no apalancada radica en el retorno sobre el patrimonio, return on equity, el retorno sobre el equity, que es mayor para la primera. Sin embargo, al apalancarse, las utilidades después de intereses se vuelven más volátiles frente a los distintos escenarios posibles, ¿sí? ¿Qué está diciendo esto? Endeudarme aumenta mi ROE, pero también aumenta mi riesgo, ¿sí? Frente a un escenario futuro donde las ventas son idénticas, donde la esperanza matemática de las ventas son idénticas, donde el EBIT en todos los casos es idéntico, donde el bondi es idéntico, voy a ser potencialmente más rentable estando endeudado, pero con una mayor volatilidad. Retrocediendo a la unidad 3, rendimiento y riesgo, la mayor rentabilidad esperada no necesariamente es más valiosa o crea valor para la empresa
dado que la obtengo asumiendo un mayor riesgo. En este caso es donde vemos explícitamente lo que postula esta primera proposición de Modigliani Miller. No me cambia nada en términos de valor presente tener más o menos deuda cuando no hay impuesto a las ganancias, porque, este, porque al tener más deuda obtengo más beneficios a un mayor riesgo. Al obtener menos deuda y al tener menos deuda, estar más desapalancado, reduzco el riesgo, pero reduzco también los beneficios. Entonces, la situación es idéntica en los dos casos en términos de valor actual. En este ejemplo se ve muy claro, ¿sí? Partimos de una situación actual y una situación propuesta, ¿sí? Este se encuentra en uno de los papers publicados en el aula virtual. Activos 8.000 en los dos casos. Deuda en un caso 0, en el otro 4.000. El capital, medido en valor de mercado, en este caso es idéntico al valor libros, es 8.000 en la situación actual, 4.000 en la situación propuesta, porque los otros 4.000 se financian con deuda. Es equivalente a decir pasivo y patrimonio neto en lugar de deuda y capital. Tasa de interés es lo mismo para los dos casos. Valor de mercado por acción es el mismo en los dos casos, pero en un caso hay 400 acciones en circulación y en el otro hay 200. ¿Sí? Estructura de capital actual nos propone en el primer cuadro del lado izquierdo, el segundo cuadro del lado izquierdo, tenemos un ROA que varía en función de los tres escenarios postulados, una recesión, un resultado esperado o promedio y una expansión. Se proyectan las utilidades en los tres casos, se calcula el rendimiento sobre el capital, que es dividir las utilidades sobre el capital de la empresa para los tres casos, y se calculan las utilidades por acción en los tres casos. ¿Sí? Vemos 1, 3 y 5. El promedio es 3. ¿Sí? Una desviación para la izquierda estamos en recesión, una desviación para la derecha estamos en expansión. El resultado esperado es $3 por acción o 3 pesos por acción. En el primer cuadro de la derecha, lo que vemos es el caso para la situación propuesta. ¿Sí? El ROA es el mismo que en el alternativo. Las utilidades antes de intereses son las mismas. Acá sí se pagan intereses. Entonces hay que restarlos y calcular las utilidades después de intereses. Se calcula el rendimiento sobre el capital y finalmente se calculan las utilidades por acción. Fíjense acá lo que es la varianza, el incremento en la varianza. El promedio es 4. ¿Sí? En el resultado esperado, la esperanza matemática es 4. Por lo tanto, en promedio, espero obtener más ganancias que en el segundo cuadro. Sin embargo, si hay una recesión, voy a llegar a un caso en el que voy a ganar 0 pesos, que es menos que 1, que es el caso alternativo, si yo no tuviera deuda, y si hay una expansión económica no voy a ganar 5, voy a ganar 8. ¿Sí? Entonces podemos observar lo que les digo siempre. La deuda en las empresas se usa para crecer. ¿Sí? Yo siempre tengo que tomar deuda solo para escenarios en los que proyecto crecimiento, expansión de las ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la volatilidad que me va a traer tener deudas va a hacer que frente a una recesión yo quede muy mal parado, con una altísima probabilidad de no solo no ganar plata, sino perder plata. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Y vemos lo que postula esta proposición. A mayor rendimiento, más riesgo. ¿Sí? Ahí en el último cuadro, en el gráfico, se puede ver cómo lo que hace el apalancamiento es cambiar la pendiente de la recta en lo que es la relación entre utilidades por acción y utilidades antes de intereses. ¿Sí? EBIT y UPA. Cuando yo me endeudo, hay más pendiente. ¿Sí? Significa que a mayor EBIT, las UPA van a crecer muchísimo. Pero a menor EBIT esperado o proyectado, las UPA van a caer muchísimo. Y si yo no tengo deuda, se suaviza esta pendiente y no trae tantos problemas. ¿Qué dice la segunda proposición de Modigliani y Miller ante la ausencia de impuesto a las ganancias? ¿Sí? Lo que hace es
incorporar el reconocimiento explícito de que el retorno esperado sobre el capital incrementa junto con el apalancamiento. ¿Sí? Básicamente es postular de forma explícita que tengo que sí o sí, a mayor apalancamiento, solicitar, requerir mayor rendimiento requerido. ¿Sí? Mayor tasa de interés para descontar los flujos. ¿Por qué? Porque tengo un mayor riesgo. Tengo la fórmula del WACC, la vimos el otro día en la clase, la ponderación de la deuda sobre el valor de los bienes por el costo de la deuda, más la ponderación del equity sobre el valor de los bienes por el costo del equity. Y si la reacomodamos, el costo del equity, que como vimos no es más que el costo eh, implícito, el costo indirecto, el costo de oportunidad de no estar invirtiendo estos fondos propios en otro lado. Si yo ya reagrupo todo esto, me quedo con la fórmula WACC más WACC menos costo de la deuda por la relación deuda-equity. ¿Sí? Es hacer un pasaje de términos nada más en el que se despeja CAE. Lamentablemente no tengo el pizarrón, pero bueno, confíen en mí o hagan ustedes el pasaje de término para poder despejar CAE. Entonces, vemos que el costo del equity o la tasa de rendimiento requerido que tengo que pedirle a la empresa depende del WACC, que a su vez depende de la relación DE y depende del costo de la deuda. A mayor brecha entre el WACC y el costo de la deuda, y a mayor relación deuda-equity, esto es lo más importante en el segundo término, la segunda parte de ese producto, de esa multiplicación, a mayor deuda sobre capital, mayor tasa de rendimiento requerido. Sí o sí. Si el WACC es constante y el costo de la deuda es constante, lo único que varía es la relación de E. Por lo tanto, yo sí o sí le tengo que pedir un mayor retorno a la inversión frente a una situación de mayor apalancamiento. Ya vimos en la otra clase, ¿sí? No me acuerdo en cuál, siendo sincero, creo que fue en la tercera clase en riesgo y rendimiento, la diferencia entre lo que es riesgo operativo, riesgo financiero y riesgo combinado de la empresa. Si el riesgo operativo tiene más que nada que ver con la estructura de costos fijos, la relación entre los costos fijos y los costos variables en la empresa, y el riesgo financiero tiene que ver con el nivel de apalancamiento. Al incrementar el nivel de apalancamiento de la empresa, de apalancamiento financiero, entonces yo aumento el riesgo propio del negocio, aumento también el riesgo combinado del negocio. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que sí o sí pedirle más retorno, como se ve en ese gráfico. A medida que la empresa aumenta su razón deuda capital, el incremento en el apalancamiento aumenta el riesgo del capital accionario y, por consiguiente, el rendimiento requerido o costo de capital accionario. Es importante observar que el costo promedio ponderado del capital, el WACC, será el mismo cualquiera sea la razón de FP, deuda fondos propios, que es otra forma de plantear la proposición 1 del modelo. Si el costo del capital global no se ve afectado por su estructura de capital, o sea, no se afecta su valor actual. En un mercado eficiente, ¿sí? No debería haber oportunidades de arbitraje. Sí, me cansé de hablar de esto en clase y me cansé de hacer chistes malos sobre esto también en clase. Y lo que significa arbitraje es el acto de comprar y vender activos similares de manera simultánea. Si yo estoy hablando muy lento, porque confío en que todos la van a ver grabada a clase y van a poder ponerle por 2 o por 1,5, pero bueno, si escuchan que estoy hablando muy lento es adrede. Volviendo al tema, el arbitraje es el acto de comprar y vender activos similares simultáneamente en dos mercados diferentes a diferentes precios, ¿sí? Siempre considerando que se realiza sin riesgo y sin inversión. Esas son las condiciones para estar frente a una situación de arbitraje. ¿Qué implica esto si hablo de activos similares? Significa que yo como inversor, recordemos uno de los primeros supuestos de este modelo, puedo endeudarme y prestar dinero no solo a la misma tasa, sino que a la misma tasa que las empresas. Entonces, yo puedo arbitrar
entre empresas apalancadas y empresas desapalancadas. Por ejemplo, si una empresa apalancada me gusta más que otra, que está desapalancada, puedo, o al revés, que la hagamos más sencilla, planteemos al revés. Una empresa desapalancada me gusta más que una apalancada. Considero que tiene mayor valor actual. Lo que voy a hacer es apalancarme yo, pedir prestado yo, para comprar acciones de la empresa desapalancada y de esa manera obtener un mayor retorno que comprando la empresa que creo que vale menos, ¿sí? Veamos este caso, comparemos la empresa A y la empresa B. Valor de mercado de la deuda, 30.000. En el caso A, en el caso B, 0. Está desapalancado. Valor de mercado del patrimonio neto, 30.000 y 50.000. Valor total de la empresa, 60.000 y 50.000. Razón deuda, activos de la empresa, 50% contra 0%. Utilidades antes de impuestos e intereses, 10.000 en ambos casos, hablamos del EBIT. Pago intereses al 10% anual de 3.000 pesos, es el 10% del valor del mercado de la deuda, y me quedan un resultado neto del ejercicio de 7.000 contra 10.000. Pero 7.000 sobre 30.000 es muchísimo más que 10.000 sobre 50.000. ¿Sí? Un inversionista que posee el 10% de la empresa A pide una suma igual a la misma tasa, 10%, pagando por eso 300 pesos de interés. Con esos 6.000 pesos, compra el 10% de la empresa B en 5.000, sigue pagando lo mismo y ahora se queda con 1.000 en el bolsillo. Antes ganaba 700, si tenía el 10% de la empresa A, entonces le toca el 10% del resultado neto del ejercicio, de 7.000. Y ahora lo que hace es pedir prestado dinero para adquirir participaciones de la empresa B, se queda con 1.000 en el bolsillo, o sea, se compra el 10% de la empresa B, se queda con 1.000 en el bolsillo, antes ganaba 700 y ahora gana 700. ¿Por qué? Porque tiene que devolver el 10% de lo que pidió prestado. Espero que se entienda la lógica, pero pensemos que para adquirir la empresa B, esta persona ya contaba con 3.000 pesos, pide prestados otros 3.000 pesos, va a tener que pagar 300 pesos de intereses, compra el 10% de la empresa B, ¿sí? Con 5.000, se queda con 700 de bolsillo y encima se queda con el 10% de lo que pague la empresa B. Espero que se haya entendido el ejemplo. Si no, léanlo de vuelta y si no me preguntan, pero básicamente está frente a una situación de arbitraje, ¿sí? Estas empresas no tienen un valor correcto porque yo, sin inversión, sin riesgo prácticamente, he logrado realizar una operación que me permite obtener un mayor rendimiento. Eso es arbitraje y es muy difícil de encontrar. Ahora, ¿qué pasa? En el mundo real existen impuestos, ¿sí? Entre esos impuestos está el impuesto a las ganancias, ¿sí? El impuesto a las ganancias, básicamente lo que me hace es grabar los retornos que yo tengo, ¿sí? Grabar mi EBIT, sobre todo, y me genera una situación que es que en la mayoría de los países, incluyendo Argentina, los intereses pagados sobre las deudas, ¿sí? Agarrar el EBIT y restarle los intereses, hace que se reduzca la base imponible del pago de impuesto a las ganancias, ¿sí? A mí se me reduce la base imponible gracias a los intereses. ¿Qué significa esto? Significa que, como ya lo vimos en clase, el costo de la deuda es menor que la tasa efectiva que me piden los financistas, los inversores, para endeudarme. Entonces, al ser menor, se genera lo que se llama un escudo fiscal, ¿sí? Que es aquello que me ahorro de impuesto a las ganancias por pedir prestado. ¿Cómo se calcula? Se multiplica el costo de la deuda por el volumen total de la deuda por la alícuota marginal perdón,
por cada uno de los periodos, ¿sí? Si asumimos perpetuidad de la deuda, yo calculo lo que voy a pagar, que es TS, lo divido por el costo de la deuda y me da el cálculo del valor presente del escudo fiscal a perpetuidad que yo voy a tener por financiarme con una cierta cantidad de deuda, ¿sí? Este cálculo del escudo fiscal es importante porque representa un incremento del valor actual de la empresa, ¿sí? Al endeudarme, según Modigliani y Miller, yo lo que estoy haciendo es maximizar el valor presente de la empresa al reducir el monto que voy a tener que pagar a perpetuidad en impuestos, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Empresa U y empresa L. Partimos de un EBIT de 1000 en ambos casos. En el caso de la empresa L, U y L es U es de unleveraged, desapalancada, L es de leveraged, apalancada, ¿sí? Y tiene una deuda perpetua. Todo el tiempo contrae deudas para mantener una cierta proporción de su estructura de capital en forma de pasivos, ¿sí? Si la tasa está al 10% anual, entonces vamos a tener que pagar de intereses 100 pesos porque nuestro EBIT fue 1000, nuestra base imponible fue 1000. Eh, el ingreso grabado por el impuesto a las ganancias es 1000 en el caso de estar desapalancados, es 900 en el caso de estar apalancados. Para una alícuota de 35%, voy a tener que pagar 350 en el caso U y 315 en el caso L, ¿sí? Me ahorro 35 pesos de pago de impuestos. Y mi utilidad neta va a ser el ingreso grabado menos los impuestos. Entonces tenemos eh, 550 en el caso de la empresa U y tenemos 585 en el caso de la empresa L. Que en realidad en el caso de la empresa U me parece que tendría que ser 650. ¿Sí? Sí, exactamente. 650 está mal escrito. ¿Cómo es el flujo de efectivo entonces? Para los accionistas hay 650 en el caso de la empresa U, 585 de la empresa L. Para los acreedores hay 0 en la empresa U, 100 de la empresa L y por lo tanto los flujos son distintos. Para las personas que financian la actividad de la empresa hay un flujo mayor de dinero cuando yo tomo prestado. ¿Por qué? Porque los intereses se generan un ahorro fiscal, un escudo fiscal que va a parar, sí es verdad, va a parar a mano de los prestamistas, en este caso de aquellos que me financiaron, porque se va en formas de intereses. Pero, pero, las utilidades que finalmente me queden se van a distribuir entre menos accionistas. Por lo tanto, lo que nos dicen Modigliani y Miller es que todos ganan, ¿sí? En este caso, que una empresa tome prestado dinero genera que todos ganen, ¿sí? Menos el Estado, por supuesto, porque se genera un escudo fiscal. Pero es la manera de que a través de la estrategia financiera, de las decisiones de financiamiento, yo maximice el valor de la empresa. Tengo que endeudarme todo lo que pueda, ¿sí? Esa es la conclusión de este modelo que es un poco extrema, pero bueno, en su momento fue disruptivo. Proposición 1 con impuestos. El valor actual de la empresa es equivalente a el valor de la empresa desapalancada más el escudo fiscal, ¿sí? La alícuota marginal de impuesto a las ganancias por la deuda total de la empresa. A medida que yo aumento la deuda de la empresa, aumento el valor presente de la empresa. Y la proposición 2 lo que me dice es la misma fórmula que en el caso sin impuestos, pero ajusto el segundo término de la suma por 1 menos t. Por lo tanto, el costo, mientras mayor sea la alícuota marginal de impuesto a las ganancias, menos se penaliza el costo del equity, ¿sí? La implicancia de estas proporciones es que el WACC disminuye a medida que se incrementa la relación deuda-equity, ¿sí? Se hace cada vez más barato financiarse gracias al escudo fiscal. Yo maximizo el valor de la empresa cuando el 100% de los activos de la empresa están financiados con pasivos, ¿sí? Con deuda bruta. Esa es la estructura de capital óptima según este modelo.
¿sí? Yo tengo que endeudarme a un 100%. Acá se ve de forma gráfica, proposición 1 y proposición 2, ¿sí? En el caso de que la empresa esté desapalancada, a medida que aumenta la relación deuda-equity, el valor presente de la empresa no se modifica. Pero para el caso de una empresa apalancada, ¿sí? No es comparar apalancamiento y desapalancamiento, es comparar provisión 1 con provisión 2. Cuando hay impuesto a las ganancias, la empresa apalancada crece en valor presente, o sea, yo estoy generando valor para los accionistas a medida que yo aumento la relación deuda-equity. Y como se ve en el segundo gráfico, el costo del equity crece a medida que yo aumento la relación de el costo de que exijo a la empresa desapalancada, el WACC de la empresa desapalancada, se mantendría constante en el caso de la proposición 2 sin impuestos. Pero el costo promedio ponderado del capital decrece a medida que yo aumento la relación DE, porque KD por 1 menos T, el costo de la deuda por 1 menos T, es mucho más bajo que el costo de los fondos propios. Entonces, el costo promedio ponderado del capital alcanza su punto mínimo. Estoy minimizando el costo financiero de la empresa cuando me endeudo a un 100%, ¿sí? Cuando la relación de alcanza su punto máximo. Acá tenemos un resumen de las fórmulas, no es nada más y nada menos que esto. Lo único que varía es la aparición de T y D. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? En la vida real yo no me puedo endeudar para siempre. Es ilógico y es cualquier cosa menos recomendable plantear que una empresa que no sea un banco, e incluso los bancos, tengan 100% de los activos financiados con pasivos. No solo es ilógico, sino que es extremadamente riesgoso, porque como ya vimos, ante una mala situación, todo empeora de manera muy rápida. Un supuesto de este modelo es que no existía costo de quiebra. Acá sí existe costo de quiebra. Sí, si yo tengo que liquidar todos los activos de una empresa para pagar a mis acreedores porque quebré, muchos de esos activos van a esfumarse en 2 segundos, principalmente en abogados, para financiar todos los juicios y la propia liquidación de la empresa. Es como cerrar un sucesorio. Cuando una persona muere y se hace la sucesión para ceder esos bienes a los herederos, el abogado, por ley, se queda entre el 9 y el 20% del valor total de los bienes a nombre de la persona. ¿Sí? Podríamos cuestionar un poco esa ley, pero bueno. Es así. Entonces, en el caso de quebrantos, no crean que funciona de manera muy diferente. Tenemos costos directos y costos indirectos, ¿sí? Y encima tenemos el costo de agencia. ¿Por qué tenemos costo de agencia? Porque, como yo les decía, cuando hay impuesto a las ganancias, incrementar exageradamente mucho la deuda de la empresa genera unas mayores utilidades por acción. Cuando los incentivos del directorio están mal diseñados, como por ejemplo es el caso de muchísimas empresas que otorgan bonos o extras o plus a la gerencia cuando se alcanzan algunas métricas de, por ejemplo, utilidades por acción, estás generándole un incentivo a esa persona para que endeude a la empresa a corto plazo todo lo que pueda para cobrar todos los bonos que pueda, ¿sí? Es un incentivo perverso. Cuando se diseñan los incentivos para minimizar los costos de agencia, se busca la creación de valor, ¿sí? El indicador, los KPI, las métricas que se utilizan para beneficiar, incentivar al directorio, tienen que estar muy bien pensadas y no tienen que incentivar este tipo de situaciones límites, ¿sí? ¿Qué vemos en ese gráfico? Vemos que en un caso real, cuando existen costos de quiebra, endeudar a la empresa, aumentar la relación deuda-fondos propios, está muy bien, reduce muchísimo el costo promedio del capital y por lo tanto maximiza el valor de la empresa hasta cierto punto, ¿sí? Cada empresa es un mundo, así que no podemos saber 100% con certeza cuál es el óptimo para un caso general, pero existe un nivel óptimo, ¿sí? Existe un nivel óptimo
Uno como gerente financiero tiene que estudiarlo, intentar estimarlo, pero no puede uno endeudar a la empresa para siempre, a perpetuidad. Tiene que hacerlo hasta un determinado punto, porque a partir de cierto punto, el riesgo percibido para la empresa, el riesgo de quebranto o de que las cosas vayan a peor, empieza a percibirse por parte de los acreedores y se nos va a pasar a exigir una tasa de interés cada vez más alta. A partir de ese punto, cuando el costo de la deuda empieza a crecer, este, el costo promedio ponderado del capital va a crecer y entramos en un círculo vicioso que termina en una quiebra. Así que para minimizar el costo promedio ponderado del capital, hay que endeudarnos solo hasta cierto punto, ¿sí? Y principalmente endeudarnos solo si nuestras proyecciones indican que la empresa va a crecer o por lo menos va a mantener un nivel adecuado de ventas, ¿sí? No financiarse cuando me está yendo mal, porque si yo espero que las cosas vayan a peor, si yo me endeudo, lo único que voy a lograr es pagar más en intereses, ¿sí? Y nada, cuando la empresa le va mal, uno tiene que financiarse con fondos propios. Más aportes de los socios, reinversión de utilidades, emisión de nuevas acciones. Eso es lo más barato, es lo más lógico, es lo más sano. El crecimiento se financia con plata ajena. Las caídas con plata propia. Es la regla general más sencilla. ¿Qué dice la teoría financiera tradicional? Lo que les acabo de decir. Uno tiene que endeudarse hasta cierto punto. En ese punto donde el WACC se hace mínimo, el valor presente de la empresa se hace máximo. Coinciden esos dos puntos, que me parece que este gráfico no está bien. Coinciden esos dos puntos y es donde tengo que quedarme, en el circulito rojo, que espero que estén viendo ahí. Ese es el punto máximo, es la relación deuda-fondos propios óptima, razón objetivo. ¿Sí? Hasta ahí tengo que llegar. Esto es lo que determina la teoría financiera tradicional en contra de Modigliani y Miller, que representa un caso extremo. En el caso de la teoría financiera tradicional, el escudo fiscal que me generan los impuestos es importantísimo, pero no tiene que ser explotado al infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una empresa puede enfrentar dificultades financieras, las cosas pueden ir a peor y en escenarios donde caigan el EBIT, ¿sí? Donde el resultado operativo sea cada vez peor, mis resultados netos del ejercicio van a ser cada vez peores. Acá podemos ver cómo es el caso de la distribución del beneficio entre dos empresas, una con un apalancamiento alto y otra más bajo. A medida que el apalancamiento se va haciendo más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, empiezan a aparecer eh, otros tiburones, vamos a decir, que son los acreedores, que se van a quedar con una porción de la torta cada vez más grande. Vamos a tener costos fiscales en descenso. Los accionistas se van a quedar cada vez con menos, pero siendo cada vez menos accionistas, habiendo cada vez menos acciones en circulación, y los costos de quebranto, que es todas aquellas pérdidas que me vendo porque me perciben mal los clientes, porque soy un proveedor que en cualquier momento puede quebrar, porque me piden tasas de interés más altas ante el riesgo financiero, etcétera, etcétera. Esos costos de quebranto empiezan a ganar relevancia, a ganar partido y a traernos complicaciones en lo que respecta el valor de la empresa. ¿Sí? Se queda cada vez con más y hablo explícitamente del abogado de la empresa, principalmente. ¿Qué es una reestructuración de capital? ¿Sí? Es nada más y nada menos que cambiar la relación de la estructura financiera de la empresa. ¿Sí? Se asume que lo que son las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y la política de dividendos se pueden tomar por separado. ¿Sí? Sin embargo,
Sin embargo, hay que recalcarlo mucho, todo esto está vinculado, ya lo vimos en lo que era el programa de oportunidades de inversión. Si yo tomo una mala decisión en lo que es mi política de financiamiento, yo voy a encarecer ese financiamiento y voy a dejar muchos proyectos potencialmente muy rentables afuera, ¿sí? Y ahí se empiezan a mezclar decisiones de inversión y financiamiento. Si yo tomo una mala política de dividendos, por ejemplo, eh, no distribuyendo nada de dividendos e incrementando por encima de mi objetivo la relación fondos propios sobre deuda, ¿sí? Aumentan cada vez más los fondos propios a través de la retención de utilidades, yo puedo estar encareciendo el costo de financiamiento de la empresa. Por lo tanto, dejando afuera algunos proyectos del programa de oportunidades de inversión y afectando así las políticas de decisiones de inversión dentro de la empresa. Entonces es algo sobre lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Algunas métricas de riesgo, esto ya lo vimos en otra clase, no hace falta que lo repase. Acá lo importante es entender que el leverage operativo depende de los costos fijos. Mientras menos costos fijos, más desapalancado operativamente estoy. El leverage financiero, yo siempre prefiero una situación de desapalancamiento operativo, ¿sí? Costos fijos lo más bajo posibles, que todo sea costo variable para disminuir el riesgo operativo. Y si me interesa tener más riesgo para incrementar exponencialmente las utilidades por acción porque espero que las ventas crezcan, me apalanco financieramente, ¿sí? Pago muchos intereses, pero recaudo muchísimos fondos para llevar adelante el crecimiento de la empresa. Así que esto no lo dicen los libros, lo digo yo, pero me parece una situación óptima en la cual los costos fijos sean los más bajos posibles. Sí, creo que es una decisión deseada para todas las empresas. ¿Sí? Leverage financiero, ya vimos qué es esto. Se repite este ejemplo, no sé si lo vimos. Me parece que no, así que lo redacto. Es una variación del ejemplo que vimos recién. ¿Sí? Dos empresas, dos situaciones, activos, deuda, capital, relación deuda-capital propio, precio por acción, acciones en circulación, tasa de interés anual. ¿Sí? Entre los resultados de recesión, resultado promedio y expansión, tenemos un EBIT de 500, millón 500. La empresa desapalancada no paga intereses, por lo tanto su utilidad neta es igual al EBIT. La rentabilidad sobre el capital propio es 500.000 dividido capital, me da 6,25%, 1,25 pesos por acción en el caso de recesión, 12,5%, 2 pesos con 50 por acción en el caso promedio, y 18,75% de ROE y 3,75 pesos por acción en el caso de expansión. Cuando yo tomo deuda, me quedan una utilidad neta muy inferior, pero que al haber menos fondos propios, menos capital, me generan un ROE mucho mayor, tanto para el resultado esperado como el de expansión, no en el caso de la recesión, en el caso de la recesión es todavía menor que la empresa desapalancada, lo mismo para la utilidad por acción, pero para la situación esperada y una situación de expansión, espero tener unas UPA mucho mayores, ¿sí? El efecto que genera esto es el financiamiento de terceros, ¿sí? Es el leverage de una empresa contra otra. ¿Cuáles son las conclusiones sobre el apalancamiento? Que el efecto que tenga el apalancamiento depende del EBIT. Si el EBIT es alto, el apalancamiento es bueno. Si es bajo, el apalancamiento es malo. En un escenario deseado, el apalancamiento aumenta el rendimiento de los accionistas, ¿sí? Siempre que a la empresa le vaya bien, va a ser mejor que nos agarren endeudados a quien no lo haga. La SUPA y el ROE son mucho más sensibles ante los cambios en el EBIT en una empresa apalancada. Correcto, aumenta el riesgo en ese sentido, aumenta la volatilidad. La estructura de financiamiento es un factor importante debido a los efectos beneficiosos y nocivos del apalancamiento. En el caso de esto último que acabo de decir, en un caso muy hipotético, en el cual las empresas pueden arbitrar las personas pueden arbitrar entre empresas de forma personal, endeudándose personalmente para invertir en una cosa u otra, el cuarto postulado, la cuarta conclusión,
no tiene sentido porque podría agarrar un montón de empresas desapalancadas y yo apalancarme para comprarlas y replicar el resultado que deberían tener si estas estuvieran apalancadas. Así que no, en ese caso no tiene sentido, pero en la realidad no me voy a endeudar, no me puedo endeudar a la misma tasa que las empresas, a menos que sea muy sofisticado y pueda optar por algo como, por ejemplo, em, usar cauciones bursátiles de las que hablé en las primeras clases, dejando en garantía otros activos para adquirir más y apalancarme de esa manera. A menos que alcance ese nivel de refinamiento, que no es muy difícil, pero bueno, no mucha gente lo hace. eh, lo normal es tomar a las empresas apalancadas como apalancadas y desapalancadas como desapalancadas y no intentar hacer ese tipo de arbitrajes. ¿Cuál es la tasa de rendimiento requerido por los inversores en el caso de los fondos propios? Ya lo sabemos. Tenés el enfoque de riesgo sistémico, que es la línea de mercado de valores que toma el beta, o el enfoque de riesgo total, que es la línea de mercado de capitales que toma la desviación estándar. Eh, esto es más de lo que ya hablamos, es endeudarse personalmente para arbitrar entre activos apalancados y desapalancados. Eh, Acá tenemos lo que sería una variación de uno de los postulados de Modigliani Miller, de una de las proposiciones, utilizando conceptos como el beta, eh, y es una forma de calcular el beta desapalancado, ¿sí? No quiero profundizar en esto, pero ustedes pueden buscar en Google lo que es unlevered beta, beta desapalancado, que es cuando nosotros calculamos el beta de una empresa, lo hacemos en base a valores históricos, ¿sí? Normalmente las últimas 60 observaciones mensuales eh, de la variación en el precio de la acción con la variación del índice de mercado. Calculamos las correlaciones, etcétera, aplicamos las fórmulas y calculamos el beta. Ese beta está apalancado, ¿sí? Si es que la empresa tiene deuda. Si no tiene deuda, su beta apalancado va a ser el mismo que su beta desapalancado. Entonces yo lo que puedo hacer es aplicar esta fórmula para calcular el beta desapalancado. Y nada más, ¿sí? Que es la fórmula de abajo. Beta desapalancado es igual a beta dividido 1 más 1 menos t por relación de E. Y ya está. Y con eso obtengo mi beta desapalancado y podría estimar la tasa de rendimiento requerido de una acción si ésta no tuviera nada de deuda. Así que, eh, nada, terminamos la clase. Queda esto último por aclarar, que es que cada proyecto, ¿sí? Una empresa tiene su WACC, tiene su TIR, tiene todo, pero no se tienen que confundir los valores de la empresa con los valores de cada proyecto individual en los que se encuentra la empresa. Una empresa le puede estar yendo muy mal y tener grandes proyectos de inversión en su programa, que tienen que ser analizados con una lupa que no incluya la situación en la que se encuentra la empresa en sí. ¿Sí? No tengo que extrapolar la tasa de rendimiento requerido o el WACC de la empresa a sus proyectos individuales. Así que bueno, esto fue todo por hoy. No calculo que no van a haber preguntas porque no hay nadie en la clase. Así que dejo esto subido ahora y espero que hayan entendido, que se escuche bien y que cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, se la despejen antes del parcial, porque esto entra al parcial. Así que termino la grabación. Nos vemos, chicos, y estamos en contacto cualquier cosa.